Mentiroso. El duro y frío suelo arrastró la conciencia de Subaru de vuelta a la realidad. Tumbado boca abajo, Subaru abrió los ojos y se apoyó sobre su brazo, mientras escupía la gravilla y la saliva mohosa que había en su boca. Mirando a su alrededor, se encontró en un mar de oscuridad. Era la habitación de las pruebas. El mundo de Subaru empezó en el mismo sitio en el que acabó el último bucle. Aunque se sintió aliviado de haber sido capaz de volver, el sentimiento de estar atrapado recorrió la piel de Subaru al pensar que este mundo también podría acabar en un infierno. Como consecuencia de esos pensamientos, Subaru agitó la cabeza para rechazarlos. Se puso de pie, quitó la tierra de su ropa, y lentamente observó la zona que le rodeaba, encontrando a Emilia, quien yacía inconsciente en la esquina de la habitación. Subaru estuvo a punto de llamarla y apresurarse a ir hacia ella, pero dudó justo antes de hacerlo. Lo que pasó por su mente fue lo que sucedió justo antes de su retorno. Emilia, ignorando la cercana muerte de Subaru en su regazo, le besó. Subaru se palpó los labios con los dedos, mientras arqueaba las cejas. Por la manera que estuvo vomitando sangre, la cara de Subaru debió ser asquerosa al final. No había manera de entender el estado mental de Emilia cuando lo besó en esa situación, pero Subaru estaba seguro de que no era nada digno de recordar. Fue idéntico para Subaru, quien estaba ante las puertas de la muerte, aunque pudiera recordar el suceso en sí mismo, no podía recordar la sensación física o su mentalidad de aquel momento. El primer beso de Subaru y también el primero con Emilia, obstruido por la fugacidad de la muerte, sin dejar ningún rastro de emoción. Aún así, Subaru no se lamentaba de ese hecho. Sus reflexiones sobre el beso no fueron un acto de reminiscencia, puesto que sus pensamientos tenían más que ver con el peligro que acechaba a Emilia. La Emilia alejada de la realidad y que dependía excesivamente de Subaru. Put tampoco apareció, y Emilia se quebró debido a la presión de los refugiados y los residentes del santuario, e incluso perdió el único apoyo que tenía, conocido como Subaru. Por lo que su mente simplemente se rompió. Si esa Emilia era el resultado de todo eso, entonces, ¿qué le pasó a Emilia en los anteriores bucles? Subaru ya había dejado el santuario para ir a la mansión 4 veces, y solo en el bucle anterior fue capaz de volver a reunirse con Emilia. Las otras 3 veces, ¿qué le pasó a Emilia? En cada una de esas veces, el gran conejo ya había atacado el santuario. Incluso asumiendo que Emilia mantuvo un estado mental estable, era de esperar que ella fuera incapaz de enfrentarse a esa bestia. Pero, ¿qué pasó con su mente? Subaru como si hubiera un que podría haber pasado. Si se vuelve a esa manera cuando no estoy, será mejor que no me aleje. Nada inspiraba optimismo en esta situación. Podría centrarse solamente en el futuro y evitar pensar en lo que estaba ocurriendo ahora, pero no tendría sentido. Con tal de alcanzar el mejor futuro, debía avanzar siempre esperando el peor desenlace. El mundo prepararía el más cruel e irrazonable destino para Subaru. De ser así, entonces era de esperar que los problemas de Emilia, Beatrice, Elsa y Rosuald serían presentados de la manera más difícil para Subaru. Lo que tengo que hacer es salvar la mente de Emilia, salvar a la gente del santuario del Gran Conejo, salvar a los que están en la mansión del ataque de Elsa. Definitivamente era un camino complicado el que tenía por delante. ¿Podría hacerlo? Esa pregunta surgió de su interior, mientras que su parte débil pensaba en rutas de escape, excusas, medidas de protección. No se trataba de si podía hacerlo o no, sino que solamente tenía que hacerlo. Subaru le mostró sus dientes a esa débil versión de sí mismo, manteniendo su determinación para no retractarse de su promesa. Lo único que tenía que hacer era intentarlo todas las veces necesarias para identificar los obstáculos, aclarar las condiciones para salir victorioso, planificar los eventos, y discernir la mejor manera de usar su tiempo. Incluso si el corazón de Subaru se desgastara con cada intento fallido, si haciéndolo podía llegar al futuro que deseaba, entonces valía la pena. Incluso si, hipotéticamente, eso significara que experimentaría cosas que preferiría evitar. Y entonces, Emilia, ¿estás bien? Estiró su brazo, mientras sacudía el hombro de la hermosa chica que yacía en el suelo. Sus párpados temblaron con el contacto de Subaru, y de esa manera, la conciencia de Emilia fue devuelta de la prueba a la realidad. Al abrirse sus ojos amatistas, Subaru se reflejó en ellos. Escasos segundos después surgieron lágrimas y, mientras rechazaba el pasado que tanto le atormentaba, Emilia abrazó a Subaru. Devolviendo el abrazo a esa Emilia que necesitaba de su apoyo, Subaru prometió con palabras que se convertiría en su soporte, a la vez que hizo firmes promesas dentro de su corazón.
Subaru protegería a Emilia completamente, y definitivamente salvaría a todos. Y no lo haría nadie más que él. Porque eso era lo que Natsuki Subaru debía hacer. Subaru organizó la caótica información que recolectó en el último bucle. La información más importante era probablemente el tema relacionado con Roswell L. Matters. Roswell sabía sobre el retorno por muerte de Subaru. Aunque la información que poseía Roswell no era lo suficientemente extensa como para saber que la muerte era el detonante, sí era consciente de que Subaru era capaz de rehacer las cosas. Subaru no sabía con exactitud si Roswell descubrió eso después de venir al santuario, o mucho antes de eso, pero seguramente dicha información estaba escrita en su evangelio. Subaru no logró recoger el evangelio de Roswell en el último bucle. Asumiendo que Roswell lo llevaba consigo, lo más probable era que acabara en el estómago del gran conejo junto con Roswell. E incluso si el evangelio hubiera estado en la habitación donde se estaba recuperando Roswell, el estado mental de Subaru le impidió comprobarlo. Por lo tanto, ni siquiera pudo tocar el evangelio. ¿Cuál era el propósito primordial de Roswell? Si se comportaba de acuerdo a lo que decía el escrito del evangelio, entonces, ¿qué razón tenía para abandonar su vida al final? La respuesta a eso, seguramente también estaba en el evangelio. Seguramente Roswell estaba arriesgando su vida para cumplir lo que estaba escrito en el evangelio. Subaru no conocía la forma en la que estaba escrito el evangelio de Roswell, pero seguramente era idéntico al de Betelgeuse, en el sentido de dar una serie de indicaciones para alcanzar el destino deseado del dueño. Si las circunstancias diferían de lo que ponía en el evangelio, Betelgeuse podía usar su propio juicio para interpretar el texto, y esforzarse para alcanzar una coherencia. Eso difería del caso de Roswell. Roswell actuaba teniendo en consideración que Subaru podía rehacer las cosas, y si el futuro escrito en el evangelio difería de lo que sucedía en la realidad, desecharía su propia vida para evitar que ocurriera esa línea temporal equivocada. Betelgeuse, quien se adaptó a los cambios para lidiar con las desviaciones de los escritos del evangelio. Roswell, quien no permitió ningún cambio en los escritos, y luchó para proteger esos escritos como si fueran definitivos. Ambos compartían el estatus de ser oponentes molestos que poseían evangelios, y sus deseos y motivaciones para actualizar los contenidos del evangelio eran idénticas, pero el método para convertir los escritos en una realidad era completamente distinto. Entre Roswell y la manera dependiente de Betelgeuse, Roswell era definitivamente peor. El problema en este momento era el texto del evangelio de Roswell. Si ya tenía escrito las conclusiones de los problemas del santuario y la mansión, entonces el desastre llegaría un sinfín de veces antes de alcanzar el futuro deseado por Roswell. La nieve del santuario del último bucle era probablemente una acción de Roswell para actualizar el escrito del evangelio. De ser así, la nieve era un evento que ocurriría en cada bucle. Que Subaru no la hubiera visto antes fue porque nunca fue capaz de volver al santuario después de llegar a la mansión. La nevada de Roswell en el santuario era un medio para aislar a Emilia. ¿Por qué demonios estaba haciendo esto? La enorme presión en Emilia era más que suficiente para atormentarla, incluso sin esta estupidez. Con su fuerte sentido de responsabilidad, Emilia percibiría perfectamente las expectativas de los demás a su alrededor. Además de tener que enfrentarse a esos sentimientos de ansiedad e impotencia, debía seguir desafiando las pruebas. Y eso llevaba al punto de que, si Subaru no se encontraba cerca de ella, perdería su soporte fundamental y se volvería loca. Probablemente la intención de Roswell era enloquecer a Emilia. Pero si Emilia dejaba de actuar por el bien de los demás, el santuario no sería liberado. Si el santuario no era liberado, sus residentes no tendrían ninguna opción para escapar del gran conejo. Había muchas contradicciones entre las acciones de Roswell y su actitud hacia Emilia. Y sobre todo las palabras que dijo Roswell justo antes de ser devorado por el gran conejo. Deja atrás todo excepto lo que sea más importante para ti. Haz eso, y serás como yo. Dejando de lado si Subaru quería ser como Roswell o no, sondeando las implicaciones de las palabras que dijo, podía significar que Roswell en el pasado abandonó todo excepto lo que era más importante para él, y por eso llegó hasta aquí. Su determinación era tan fuerte que sacrificó su vida por ello. No había duda de eso. Si Roswell hacía que se cumplieran forzosamente los eventos escritos en el Evangelio, aislaba a Emilia, y aseguraba la situación que deseaba, conseguiría esa única e importante cosa suya o lo que sea. Por otro lado, Subaru ni siquiera soltó un maldito gracias. Emilia era importante.
Pero por supuesto, las personas que Subaru quería proteger y tener a su lado aumentaban cada vez más, ya demasiadas para poder contarlas. Si hubiera una simple pérdida en el limitado mundo de Subaru, este perdería para siempre su color. Con esa avaricia y egocentrismo, Subaru ciertamente no podía soportar eso. Y por eso, no podía cumplir con las palabras de Roswaal. Subaru Roswaal, yo. No voy a ser como tú. Subaru consoló a Emilia, quien lloró hasta quedarse dormida, y se la llevó afuera de la tumba. Las cosas fueron de la manera usual, con todos sorprendidos ante la situación de Emilia y por fallar las pruebas, por lo que se dirigieron a la casa de Lewis, para dejarla descansar. Por el camino hubo un pequeño momento durante el cual la consideración y palabras agradables de Garfield se sintieron dolorosamente patéticas, y entonces Subaru sintió la mirada fija de Lewis sobre él, pero Subaru no mencionó nada de ambas cosas. Sobre la primera, no mencionó nada de ello con tal de confirmar algo. Y sobre la segunda, Subaru más o menos ya sabía el significado de esa mirada. Garfield, voy a pedirte que me prestes un poco de tu tiempo. La durmiente Emilia fue confiada a Rami. Justo después de que todos se fueran, Garfield llamó a Subaru. Habiendo anticipado esto, Subaru obedeció sus palabras a la vez que le seguía, adentrándose en el bosque fuera del santuario. Subaru no podía determinar si el sitio al que Garfield lo guió esta vez era el mismo del bucle anterior, pero se dio cuenta de que la expresión de Garfield cuando miraba a Subaru era exactamente idéntica. Con una mirada ardiente, Garfield miró a Subaru. Claramente su actitud era diferente de cuando Subaru salió de la tumba, era obvio que ahora se comportaba de manera hostil hacia Subaru. Naturalmente, la primera pregunta que iba a salir de su boca sería: Garfield, tú, bastardo. Subaru, tú, bastardo, ¿qué viste en la tumba? No. Su nariz se arrugó y una vena se hinchó en su frente, pero entonces Garfield escuchó las palabras que estaba a punto de decir, y sus ojos se abrieron en sorpresa. En el momento que su expresión mostraba que había bajado la guardia, desaparecieron los rasgos severos de antes, dejando una especie de ambiente pueril. Extraño. Garfield agitó la cabeza de inmediato y cerró un ojo, chasqueando los dientes para recomponerse. Garfield, que espeluznante, pero si sabes lo que de verdad está ocurriendo, eso agiliza las cosas. Si no quieres pasar un mal rato, no ocultes nada, y dímelo todo honestamente. Subaru, sí. Hay muchas cosas que también quiero comprobar, soy un chico ocupado. Estoy de acuerdo en responder tus preguntas, pero ¿responderás también las mías? Garfield, ¿en serio crees que estás en posición de pedir algo? Mi asombroso ser es capaz de comerte entero aquí mismo, y lo único que puedes hacer para evitarlo es lanzarme algo de carne para mantenerte a salvo. Es como Meeje, que al perder a su hermano mayor, entonces coloca a su hermano menor por delante. Subaru, de todos los refranes que has dicho, este es el más repugnante. Encogiéndose de hombros, Subaru bajó la mirada y optó por el silencio. Garfield podía ser impaciente, pero aún no estaba presionando a Subaru. Subaru tomó un largo suspiro, decidiendo cómo debería responder. Subaru, dentro de la tumba tomé la prueba. Vi mi pasado. Garfield. Así que tienes las malditas calificaciones entonces, tus resultados fueron. Subaru, fallé. Aceptar o negar tu pasado no es una cosa tan fácil de hacer, quiero decir que para Emilia seguramente es lo mismo. Primero dijo la verdad y después una mentira, para comprobar la reacción de Garfield a cada frase. La cara de Garfield palideció al escuchar que Subaru tomó las pruebas, pero al enterarse de que no fue capaz de superarlas, bajó los hombros en señal de alivio. Subaru, pareces bastante aliviado. Garfield. Subaru, estaba pensando que has aceptado el fallo de Emilia, y que por lo tanto el santuario no será liberado, mientras te veías jodidamente feliz por eso. Con el ceño fruncido, Garfield hizo una inhalación por la nariz, como si empezara a entender. Se inclinó un poco, mirando a Subaru. Garfield, tú, bastardo, ¿en tu pasado qué fue? No, ¿qué demonios escuchaste en la prueba? Subaru, los antecedentes del santuario, algunas circunstancias básicas. También un poco sobre ti y Lewis-san. Garfield. No, tú sabes, de mi pasado, era lo que probablemente iba a decir Garfield. Subaru lo interrumpió agitando la cabeza. Subaru, no tengo ni idea de qué viste en tu pasado. Pero creo saber por qué has ocultado el que hayas tomado las pruebas. Garfield. Ya lo sabes. Subaru, pero son solo especulaciones. Aunque entiendo que te enfades, ya que es una especulación bastante mezquina. En este mundo, Garfield y Subaru solo se conocen desde hace un día, por lo que Subaru no debería haber escuchado aún la mayoría de la información que había adquirido interactuando con Garfield.
Lo mismo ocurría con la información de la legítima Lewis Meyer que dormía en el sitio de experimentación. Por ello, Subaru intentaba seguir adelante diciendo que tuvo la oportunidad de aprender toda esta información en la tumba, usando como excusa las pruebas, y sugiriendo la existencia de Echidna. Subaru no pensaba que pudiera obtener nueva información o que pudiera tomar nuevas acciones como resultado de esta conversación con Garfield. Justo ahora lo único que quería hacer era acabar esta conversación. Pero, Subaru, me pregunto, ¿por qué no repetiste las pruebas? Garfield bajó su cabeza, con la intención de no mostrar a Subaru su expresión. Sus brazos colgaban a sus lados, perdiendo su postura cautelosa, sin fuerza. Y entonces Subaru juzgó que no iba a ser atacado inmediatamente. Subaru, realmente siento que tu comportamiento no es consistente. Presionas a Emilia para que libere el santuario, pero cuando falla te alivias. No obstante, si de verdad estás intentando evitar la libertad del santuario, tus métodos no tienen mucho sentido. Si no considerara las consecuencias, Garfield simplemente podía transformarse en bestia y matar tanto a Subaru como a Emilia. Por supuesto, se derrumbaría la confianza de los evacuados, Roswell y los demás, pero si la verdadera meta de Garfield era evitar que el santuario fuera liberado, entonces este método era rápido y eficaz. Pero aún así, Garfield no haría eso mientras la situación no se le complique demasiado. Mientras Subaru no se pase de la raya haciendo que los refugiados escapen del santuario o algo similar. Hay algún límite en el interior de Garfield que Subaru desconoce. Si Subaru pudiera hallarlo, Subaru, estoy pensando en que me podrías ayudar. Garfield. No digas esa ridícula mierda. Garfield se opuso a lo que decía Subaru, pero se le cortó la voz cuando lo hizo. Garfield alzó la cabeza, con su vigor usual completamente ausente de su rostro, mientras negaba con la cabeza. Garfield, como has dicho, tú y yo no tenemos intereses en común. Mi asombroso ser no se meterá en tu camino, y tampoco voy a ayudarte. Soy neutral, ser neutral está bien. Subaru, ¿no te das cuenta de que esa actitud no encaja contigo para nada? Garfield, no se trata de que encaje o no conmigo. Es necesaria, así que eso haré. Molesto, Garfield golpeó al suelo, alzando una nube de polvo mientras le daba la espalda a Subaru. Garfield, si la medio bruja supera las pruebas, que así sea. Mi asombroso ser entiende que, estando aquí atrapado, tendrás que superar las pruebas para poder salir de aquí. Pero, la pregunta de si estoy dejando que el santuario sea abierto o no es otra cosa aparte. Subaru guardó silencio. Garfield, si vas a salir, adelante, vete. Pero no intentes hacer nada aquí. No te metas en nuestra mierda más de lo que ya has hecho. Mientras cumplas eso, mi asombroso ser no te hará nada. Subaru, incluso si te dijera que fuera del santuario, ¿tu ayuda es necesaria? Garfield. Muy posiblemente no me podrías ofrecer lo que estoy buscando. Es aquí donde acaba nuestra conversación. Asegúrate de no entrometerte más. Finalmente, sin hacer caso a las objeciones de Subaru, pero aún siendo racional en la conversación, Garfield dejó el lugar. Hasta ahora Garfield había mostrado un gran rechazo durante las conversaciones con Subaru, pero esta fue la única vez que no enloqueció. ¿Cuál era la diferencia con respecto a otras ocasiones, y cuáles eran sus motivos? Subaru, tengo millones de cosas en las que pensar, pero, llevándose la mano hacia su cabello, la complicada cantidad de información en la cabeza, llevó a Subaru a dejar de pensar en eso por ahora. Aunque le encantaría ordenarla, organizarla, arreglarla, para que le llevara una respuesta. Subaru, incluyendo esto, pensar en todo por mi cuenta no me llevará a ninguna parte. Si Natsuki Subaru se perdiese en un laberinto de pensamientos, volvería a caer en una espiral de negatividad. Para evitar que ocurriera eso, lo que Subaru necesitaba ahora era: Subaru, parece que es hora de depender de ti otra vez. La única persona en el mundo a quien Subaru le podía revelar sus preocupaciones, y sus pensamientos. Como si fuera impulsado por una emoción incontrolable, los pies de Subaru se apresuraban. Después de separarse de Garfield, la caminata de Subaru inmediatamente se transformó en carrera. Subaru corría respirando irregularmente, sudando por la frente y sus pupilas temblaban. Solo tenía un único destino, visible bajo la luz de la luna, el interior de la tumba. Fue después de la última conversación. Garfield había declarado que no interferiría con las acciones de Subaru, eso significaba que no había ningún impedimento para entrar a la tumba esta vez. Ya que no había nadie para prohibirle la entrada en la tumba, Subaru corrió hacia el interior de ella. Habiendo alcanzado la entrada, Subaru se detuvo para secarse rigurosamente el sudor de su frente con la manga.
Respiró profundamente una y otra vez para recuperar el aliento, mirando hacia adelante, mientras se sumergía en la oscuridad de la tumba. Tenía asuntos pendientes con quien estaba dentro. El abisal castillo de los sueños, el reino de Echidna. Subaru, si deseas poseer conocimiento, serás invitado, le dijo la bruja de pelo blanco a Subaru. Con su actitud aferrada y dependiente, Subaru vino aquí para confiar en esas palabras de la bruja. Las cosas que quería preguntar, sobre las que quería hablar, sobre las que quería deliberar juntos, la ayuda que quería para alcanzar una respuesta, era una montaña de preguntas. Esas cosas que solo podía revelar a la bruja de la codicia, él deseaba revelárselas para que lo guiara. Lo que necesitaba hacer coincidía con lo que deseaba hacer. Ahora solo quería un método para interpretar y adquirir información sin tener que pensar él solo en ello. Subaru. Ir al castillo de Echidna, exponer todas sus dudas y preocupaciones a ella, aferrarse a su amabilidad, hizo que Subaru se sintiera bastante patético. La posibilidad de que al revelar todo eso a Echidna, quebrantara la prohibición, y el santuario se ahogase otra vez en las sombras de la bruja de la envidia, hizo que sus piernas empezaran a temblar. Pero aún así, Subaru esperaba que el consejo de la bruja sería la respuesta para atravesar este destino que parecía un callejón sin salida. Subaru ahora mismo debería estar cumpliendo los requisitos. Él estaba totalmente perdido en lo que debía hacer. Él estaba totalmente dispuesto a hacer todo lo que pudiera. Si el Subaru actual no era un deseoso y codicioso apóstol de la codicia, ¿entonces qué era? Desperdiciaría su vida innumerables veces. Si sacrificar su orgullo era lo único necesario para solucionar esto, entonces renunciaría a él. Porque el vergonzoso, patético, impotente e ignorante Natsuki Subaru, no era capaz de hacer más que esto. Subaru, cuento contigo, Echidna. Estabilizando su respiración, Subaru silenciosamente se motivó a sí mismo para dar el primer paso dentro de la tumba. Ya habiendo sido aceptado como un retador una vez esta noche, entró en el espacio para realizar las pruebas y observando la sala, procedió al centro de esta. Subaru, realmente estoy improvisando sobre qué lugar y qué formalidades se necesitan, pero... La segunda vez que Subaru fue invitado al sueño, aparte de desear desesperadamente una respuesta, estaba tumbado boca abajo en la misma postura que tenía su cuerpo justo después de su retorno por muerte. No parecía que hubiera ningún otro requisito como ofrecer algo en especial. De todos modos, Subaru se arrodilló ahí mismo con las manos juntas y sus ojos cerrados. En su mente visualizaba a la bruja de pelo blanco, y la llamaba con cada una de sus emociones. Subaru. El tiempo pasaba, mientras Subaru seguía esperando en silencio. Podía sentir el aire frío de la tumba acariciar su piel, a la vez que sentía el pegajoso y frío sudor de su frente. Él deseaba. Desesperadamente. Él quería. Seriamente. Si queriéndolo tanto, deseándolo tanto, aún no lo conseguía, entonces... La codicia que pedía Echidna quizás era una avaricia demasiado inmensa para las capacidades humanas. ¿Subaru? De pronto, justo antes de que Subaru perdiera los ánimos, la oscuridad que había bajo sus cerrados párpados parecía que estuviera siendo invadida por un brillo blanco. No, eso no era un parecía. Subaru. La luz blanca asaltó su visión, poco a poco consumiendo ese mundo oscuro. Antes de darse cuenta, su arrodillado cuerpo ahora yacía de lado, a la vez que sentía como su conciencia se distanciaba de la realidad, para ser llevada a otro mundo. La invitación al castillo de los sueños había empezado. Al castillo donde Echidna lo esperaba, donde esta vez, verdaderamente, deseaba mantener una conversación con el propósito de alcanzar el futuro. Estando aún medio consciente, la única cosa que ocupó su mente fue: sé testigo de una realidad inalcanzable. Pudo sentir que escuchó eso mientras caía inconsciente. Una desagradable sensación sacudió los nervios de Subaru. No sabía qué ocurrió. La sobriedad de su conciencia volvió de repente, como si cambiara de canal en la televisión. Arrastrado por el tumulto de cambiar de un canal a otro totalmente diferente, la conciencia de Subaru se alternaba. Esta sensación era exactamente igual a cuando regresaba de la muerte. La discrepancia entre el horror del mundo en el que muere, y las condiciones que alcanza después del retorno por muerte, son algo que provocaba una sensación confusa en su conciencia, su cuerpo, y, por supuesto, su alma. Subaru. En un intento de hablar, Subaru se dio cuenta que no podía. Intentó ponerse las manos en la garganta, para darse cuenta de que carecía de la sensación de tener garganta y manos. Subaru. Sin brazos ni piernas, sin ojos ni boca, ni siquiera un cuerpo existía para el Subaru actual.
Su conciencia flotaba solitaria en el espacio, mirando de manera panorámica al mundo, como si se hubiera convertido en un solo punto de visión. Era un sentimiento antinatural, como estar en un sueño sin poseer un cuerpo físico. Subaru sentía que no era la primera vez que había estado en este estado, quizás porque era la misma sensación que se tiene al soñar. Esa forma de pensar llevó a Natsuki Subaru a intentar desconectar sus sensaciones de la escena ante él. Sin embargo, fue imposible. Para el Subaru sin cuerpo, no le era permitido girar la cabeza, tampoco cerrar los ojos. Todo lo que pudo hacer fue observar. Observar la escena ante él, grabada forzosamente en su conciencia. Rosso. La voz era afónica, y silenciosa. Tan frágil, que era difícil entenderla. No obstante, Subaru intuitivamente lo percibió. Esto pinta mal, decía el instinto de Subaru. Esa era una voz que él no debería poder escuchar. Esto era algo que él no debería haber visto. Allí había algo que él no debería saber. Pero sin importar cuánto pensara en esto, la escena ante él seguía sin cambiar. Ni siquiera desaparecería. Simplemente forzaba esa consecuencia en Subaru, grabándola en él. Mentiroso, 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 mentiroso. Esas palabras tomaron una forma definida mientras se repetían, y la tristeza se unía al murmullo sin fin. Era una escena dolorosa. Empacada con demasiado dolor como para ignorarla. Ver esto, escuchar esto, era un sufrimiento absoluto. Subaru. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué tuvo que darse cuenta de esto? Falló. Metió la pata. Juzgó mal. No debió darse cuenta. No debió saberlo. No debió haber sido informado de esto. Si no lo pensara, entonces, él. Mentiroso, tú, mentiroso. Subaru, tú mentiroso. Mentiroso. Sus ojos amatistas derramaban un torrente de lágrimas, Emilia gritaba. Como si estuviera acusando de traición, como si negara la pesadilla delante de ella, despeinando su cabello como si fuera un niño, Emilia gritaba frenéticamente. Rem estaba tumbada en la cama y a su lado, ante una Emilia histérica, yacía el cuerpo de Subaru con una daga sobresaliendo de su garganta, en forma de suicidio. Gracias a traducciones y secas.